Hola, hola, gente linda de la Couch. Estamos una vez más acá con talento costarricense. Hoy con un artista y escritor nacional muy interesante, el cual es La Chinchilla Dibujante. José Chinchilla, bienvenido. José, ¿cómo estás? Hola, hola, no, todo bien, gracias a Dios, muy agradecido por el espacio y que me tomaron en cuenta para estos entrevistas. Bueno, bienvenido. Estamos hoy con Dani, también como siempre. ¿Cómo estás, Dani? Hola, hola, feliz de estar por acá y pues con Josué, que ya es un conocido de las rondas de los fans de los comic books, y para los más viejitos como yo, probablemente recuerdan haber visto a Josué en Ciudad Manga, así que sí, ya, eso es un viejo conocido, aún si sabes quién es, y si tal vez no lo conoces como en relación de amistad, siempre lo recuerdo por la atención en Ciudad Manga. Sí, hace 20 años entré a Ciudad Manga. Sí, sí, sí. Bueno, como solemos iniciar nuestras conversaciones con talento nacional, José, nos gustaría saber así en términos generales quién sos, a qué te dedicas, qué nos puedes contar sobre tu actividad y tu persona. Ok, bueno, bueno, una vez más, gracias aquí por el espacio. Bueno, actualmente yo me dedico a ilustrar cómics. Yo trabajo para un estudio de animación que se llama Herald Entertainment. Es un estudio que tiene una de sus grupos de trabajo aquí en el país, es estadounidense, pero tiene uno de sus grupos de trabajo aquí en el país. Tengo, como les digo, 3 años de estar trabajando ya para ellos de planta, pero ya les había trabajado un año como freelance, mientras todavía trabajaba en Ciudad Manga, de hecho. Aparte, tengo mis propios proyectos, tengo el proyecto de la historieta de La Sangre de los Reyes, que es mi bebé. este, ahorita este año empecé un proyecto junto con mi esposa de aprovechar, bueno, usar los artes que he estado haciendo, los fanarts y todo esto para hacer camisetas. Entonces estamos con un proyecto que se llama La Chinchilla Te Viste. Estamos utilizando técnicas de TF y todo eso para hacer camisetas, con el plus de que son artes que no son descargados de internet o no es como que los van a encontrar en otro lado, sino que son en su mayoría, bueno, son dibujos todos hechos por mí, entonces diseños hechos desde cero, de cosas igual que la gente puede pedir que se le haga algo en específico, personalizado y cosas por el estilo. Buenísimo. De hecho, aprovechando el espacio, nosotros tenemos pensado hacer como un proyectito, no un proyecto, una serie de mesas redondas acerca de versus la inteligencia artificial. Mañana domingo, bueno, esto se grabó sábado, entonces esto tal vez lo vean después. Mañana vamos a tener un conversatorio acerca con música de la IA, y de hecho me gustaría de paso invitarte para cuando le toque a artistas versus IA, artistas gráficos versus IA, Perfectísimo. porque sería muy interesante escuchar eso. Escuchar tu opinión al respecto. Contanos un poquito dónde comenzó esa pasión por el dibujo. Bueno, yo creo que desde que tengo memoria, siempre me ha gustado dibujar desde niño. Creo que a todos los niños les gusta dibujar, lo que pasa es que yo nunca perdí el gusto. Mi hermano mayor, él dibujaba también, a él le gustaba mucho dibujar, dibujaba muy bien. Lo que pasa es que él no siguió con eso, se mantuvo más como un hobby. Y me gustaba mucho dibujar lo que veíamos en la televisión. Yo soy de modelo 86, entonces yo soy de los que fuimos criados por la tele y veía
todo lo que eran los cartoons, Thundercats, qué sé yo, Transformers, todo lo de los 80s, 90s, y me encantaba dibujarlos. Vino después la fiebre de las Pepsi Cards, entonces a dibujar las Pepsi Cards. Y entonces desde que me acuerdo siempre me gustó dibujar. Cada vez que veía una hoja en blanco tenía que rayarla. Inclusive mis cuadernos, mis pupitres, los exámenes, todo siempre está. Yo estoy poniendo atención en clase, la U, la última página, para tomar apuntes es fatal. Todo lo que hacía era que me ponía a dibujar mientras ponía atención. Pero siempre que tengo una hoja enfrente, tengo que estar dibujando. Entonces, como le digo, siempre me gustó. Lo que pasa es que, como dijimos ahora al comienzo, tuve la ventaja de entrar a trabajar a Ciudad Manga, entonces pude seguir alimentando ese gusto y no me fui por otro lado. Yo estudié administración de empresas, yo no estudié dibujo, yo no nada relacionado ni con diseño ni nada, yo estudié administración de empresas, pero el estar siempre en contacto con dibujantes, con cómics, con toda la cultura geek, hizo que no bajara la pasión y ahí estamos donde estamos ahora. Qué interesante ese asunto, la manera en que lo dijiste, de cómo el trabajar en Ciudad Manga te permitió seguir en contacto con todo este mundo, porque, digamos, sí, yo pensaría, vos dijiste hace 20 años, ¿verdad? Entraste a Ciudad Manga. 20 de octubre. Perdona, 20 de octubre, es que ahí como que se cortó. Sí. Del 2005, yo entré para la temporada navideña y una temporada navideña que me duró 16 años. Imagínate. Sí, entonces, precisamente, o sea, imaginar el contexto costarricense hace 20 años, yo creo que trabajar en Ciudad Manga o en algún lugar similar, digamos, sería como la única manera de, como dijéramos, como de monetizar de alguna forma la pasión geek, ¿no? En esa época, o sea, porque Sí, claro. era una época donde todavía todo esto era muy el internet no estaba tan claro. fuerte, o no se conseguían las cosas tan fácil. Entonces yo estaba ahí en Ciudad Manga, llegaban los cómics, teníamos el videoclub, en ese entonces Ciudad Manga tenía un videoclub, entonces tenía todo el anime ahí a disposición, entonces yo todos los días me iba con el bulto lleno de películas para ver en la noche y ya las devolvía al día siguiente. Claro. De hecho, a mí, bueno, como casi todas las personas de mi edad, creo que un punto de inflexión fue la salida de Dragon Ball Z, o por lo menos la llegada de Dragon Ball Z aquí al país. Claro. A mí me agarró cuando estaba en séptimo y me volví loco. Entonces dibujaba a Goku y vendía dibujos de Goku para comprar tarjetas de Goku para poder hacer más dibujos de Goku. Claro. Y ¿cómo se llama? Entonces como mucha gente, mi plan era hacer manga. Me gustaba el manga. Pero trabajando en Ciudad Manga fue donde empecé a tener contacto con el cómic. O sea, obviamente siempre me gustaron los superhéroes, pero más que todo lo que veía en tele o las películas, no necesariamente el formato de dibujo. Recuerdo que una vez se había ido la luz, entonces nos pusimos a organizar los cómics ahí en la tienda, y entre los que estábamos organizando me topé con Batman Hush, que es de Jim Lee. Claro. Y desde el momento en que yo abrí ese cómic, supe que no quería hacer manga. Supe que lo que quería hacer era cómic, y de ahí me tiré más por ese lado. Que igual, como es las influencias no se pierden, se volvió como una mezcla entre manga y cómic. O sea, no es ni manga ni cómic 100% puro, el estilo mío. Pero sí, me tiré más como por ese lado a raíz del impacto gráfico que tuve al haber visto el Batman Hush. Claro. Pero vamos a lo mismo, fue por estar trabajando en Ciudad Manga. Claro. De hecho, se me hace muy interesante esto, porque me parece que como que desde joven ya tenías una mente muy empresarial también. Siempre lo viste como, ok, esto es lo que me gusta, esto es mi pasión y quiero sacarle dinero, o siempre, o tal vez fue ya un poquito más centrado en años que le viste así, o ¿cómo lo viste versus el típico discurso de que esto no es, digamos,
para no se vayan a ofender, el típico discurso de nuestros papás de no, ¿por qué haces eso? Eso no te va a dejar plata, mejor te estudias administración de empresas. ¿Te sucedió así? O sea, estudiaste administración de empresas porque, digamos, por seguir el camino que nos dicen, o lo pensaste como, ok, yo quiero dibujar, pero voy a estudiar administración para poder apoyarme en eso con mi hobby o con mi pasión? ¿Cómo lo viste? Fueron varias cosas. Bueno, lo de querer sacarle plata es que cuando uno no tiene plata, uno quiere sacar plata, lo que sea. Entonces, es más por una cuestión de necesidad que de querer generar dinero con todo. Pero obviamente, o sea, si uno puede vivir de lo que le gusta, ahí sería maravilloso. No siempre se logra, por dicha en mi caso, sí se está viviendo el sueño, pero sí. Yo, eh, antes aquí no había ningún tipo de posibilidad, o por lo menos yo no sabía, de poder trabajar haciendo cómics. Entonces, digamos que lo más cercano que podía pensar uno a vivir del dibujo era estudiar diseño publicitario y diseño gráfico. Eso es casi que todo lo que todos pensaron eso, digamos. Sí, y creo que hasta cierto punto es bastante errado porque tampoco se está dibujando necesariamente, o sea, perfectamente lo que está utilizando es hacer, ¿cómo se llama? Tipografías, letras, montajes y cosas de ese tipo. Entonces, digamos, no necesariamente hay que saber dibujar para poder ser diseñador. Obviamente siempre va a servir, pero no es lo prioritario, entonces, y menos si es publicitario. Eh, pero era lo que uno tenía en la mente. Entonces, digamos, yo quise entrar a estudiar al Colegio Técnico de Cayo Blancos, sacar el técnico en diseño publicitario. No entré, no pasé porque mis notas del colegio estaban un poquito bajas. Y estar dibujando todo el tiempo. Si vieras que yo no era mal estudiante, pero sí llegó un momento en el que ya me dio pereza todo. Me dio pereza todo de hecho yo abandoné el cole y ya después lo retomé y igual salía a la edad que tenía que salir, pero me metí a la nocturna y me fui por otro lado porque me aburría mucho en clase. Realmente me aburría mucho estando ahí. Que dicho que mencionas eso porque me agrada, o sea, soy pro historias de caminos alternos que llevan al mismo punto, digamos, o sea, nadie te puede decir que fuiste irresponsable ni nada si llegaste al mismo punto donde todos llegamos, pero por otro lado. O sea, vieras que perfectamente yo podría decir, me arrepiento, pero si yo empiezo a trazar los puntos, o sea, tenía que ser así. Exacto. Porque si, por ejemplo, si yo hubiera entrado a estudiar diseño publicitario, sí, pero perfectamente no entro a trabajar a Ciudad Manga y no se dan los conectes para que yo esté donde estoy trabajando ahora. O me hubiera quedado con lo del diseño publicitario, me hubiera alejado de toda la cultura geek, porque también en ese entonces no era tan fuerte, a menos que usted estuviera ahí en el epicentro, que era Ciudad Manga, o Avalon en su momento, y eso que era el Mall San Pedro. El Mall San Pedro era el epicentro geek de Costa Rica. Pero bueno, a lo del estudio de estudiar administración de empresas fue porque yo ya trabajaba en Ciudad Manga, ya tenía mis añitos, pero yo era el encargado de Ciudad Manga. Yo era el encargado de Ciudad Manga de San Pedro. La empresa estaba empezando a crecer, estaba teniendo más tiendas y todo, entonces yo dije, a estas alturas de la vida yo me pongo a querer estudiar diseño publicitario, diseño gráfico, y en el momento que me pidan experiencia, no tengo que empezar de cero, tengo que competir contra personas que están más jóvenes. Y yo dije, en cambio, si yo saco administración de empresas, yo puedo poner en un currículum o lo que sea, tengo tantos años de ser administrador de Ciudad Manga. Entonces fue más por una cuestión práctica, pero sí, la verdad es que trabajar en Ciudad Manga, aprendí mucho de los dueños de Ciudad Manga en cuanto a lo que es ventas, atención al cliente. Entiendo muy bien el público, conozco muy bien al público, entonces creo que eso me terminó ayudando también para en los eventos saber cómo vender, cómo acercarme a la gente, cómo poder ofrecer mi producto y cómo vender la idea, porque sí, digamos que, o sea, yo lo que hago es un cómic, que es algo que me nace por la vena artística, por decirlo de alguna forma, pero en el momento en el que yo le pongo un precio, en el momento en que yo se lo vendo a alguien, se convierte en un producto.
Entonces, ahí creo que también todas esas otras bases me han servido para poder manejarlo como un producto y entender ahí cómo mercadearlo un poco. Sí, supongo también que es que suele pasar que si hubieses elegido diseño publicitario, eso te termina, o sea, terminas cediendo a la parte de esto es lo que tengo que hacerlo porque me da a comer y tal vez eso te va matando completamente, te lava las ganas de como de querer producir por amor al arte, digamos. O sea, como estoy cansado, no quiero dibujar, o sea, que necesito desconectarme de esto y al desconectarte de esto, pues dejas de dibujar y perdés todo ese camino que llevas ahora. De hecho, me pasó cuando yo estaba en el colegio, como les digo, y estaba Dragon Ball en su apogeo, después empezó a llegar los primeros VHS, para los que saben qué es eso. Los primeros y fue cuando empezó ya a como pegar un poco más el anime aquí, que uno lo veía en español de España. Así como lo conseguía. Pero en un momento, digamos, la mayoría de mis amigos de donde yo crecí, del barrio, no veían anime, no les gustaba el anime. Teníamos otros gustos, hacíamos otras cosas. Y yo me alejé mucho de todo eso. Ahí más o menos con otro amigo que era el otro que dibujaba ahí en el barrio, que entonces sí, nos gustaba un poquillo esa nota y había salido la revista Caos aquí en de accesorios La gráficos, famosa. que entonces fue lo que me hizo también ver que aquí se hacía cómic. Entonces yo dije, entonces puedo contar las historias que tengo yo en la cabeza. Entonces eso fue una de las cosas que me hizo mantenerme ahí con la idea, pero yo me alejé mucho de eso hasta que entré a trabajar a Ciudad Manga. Entonces cuando volví a trabajar a Ciudad Manga, otra vez me volví a meter en el asunto, empecé a ver de lo que estaban de moda. De hecho, yo entré a trabajar y todo el mundo pidiendo cosas de Naruto y yo no tenía ni la más mínima idea de que era Naruto. Como les digo, fue ya en el 2005 que uno estaba en su apogeo. Claro. Y empecé a ponerme al día y todo y me terminó enganchando otra vez. Claro. Y Josué, una pregunta, vos mencionaste ahora el lugar donde trabajas, ¿cómo es que se llama? Perdón. Herald Entertainment. Herald Entertainment. Contanos Herald, sobre ellos, ajá. Herald hace mucho tiempo, bueno, como lo que era Marte Studio, creo que es, lo que hoy por hoy es Herald, digamos, varias gente de ahí terminó pasándose por ahí. Herald es un estudio de animación, ellos hacen películas, partes de procesos de películas animadas, son como de una línea religiosa educativa. Entonces, digamos que son historias bíblicas adaptadas a animación o de misioneros o cosas como por esa línea. Yo estoy principalmente, porque como yo no soy animador ni nada de eso, entonces yo estoy en la parte de las novelas gráficas. Entonces, por ejemplo, hay una película y a mí me toca hacer adaptarla, digamos, me pasan el guión y algunos storyboards, o yo tengo que hacer el storyboard y pasar a novela gráfica. Y eso ya lo distribuyen allá en colegios y otras cosas como por esa línea en Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, igual, cuando estamos entre proyectos, a veces me ponen a hacer escenarios o diseños de personajes y cosas para que después las hagan ya en 3D y en todo ese montón de cosas. Entonces, claro, yo estoy como ilustrador en un estudio de animación. ¿Y cómo diste con ellos? O sea, ¿cómo lograste hacer ese contacto? Vieras que ellos dieron conmigo. Yo conocía a ellos porque, bueno, volviendo a las cosas útiles que fueron para mí de Ciudad Manga en aprendizaje y de contactos que hace uno y de gente que uno va conociendo. Por ejemplo, Sergio Acuña, ajá, exacto, él trabajó ahí y varios ilustradores, de hecho, ellos trabajaron ahí, entonces por eso yo sabía que ese lugar existía. Por cosas del destino, en algún punto, Sharpie, la que estoy tirando yo, marcas y todo, ¿verdad? Pero sí, cero problema, man, tranquilo. Ok. Sharpie estuvo patrocinando o está patrocinando a varios artistas nacionales en ese momento. Por ellos hacían muchas actividades en Casamanga.
Entonces, por medio de eso, vieron mi trabajo, me ofrecieron también patrocinio y ellos me empezaron a patrocinar. Sharpie me daban marcadores y yo tenía que hacer dibujos y subirlos a mis redes en ese momento. Me patrocinaron como 1 año, 2 años. Y en pandemia me contactan de Herald para ver si me interesaba trabajarles en un proyecto que era adaptar una novela gráfica que era la vida de Jesús. Y bueno, yo les pregunté que cómo habían llegado a ver mi trabajo y me dijeron que era por medio de las actividades de Sharpie. Okay. Entonces ellos vieron mi trabajo, me ofrecieron este freelance. Después me dijeron que había más proyectos, pero yo sabía que con el ritmo que estaba en ese momento no iba a poder sacarlos a tiempo porque yo tenía el trabajo Ciudad Manga y ese, entonces yo tenía que levantarme tempranísimo a dibujar hasta ya a las 7 de la mañana estaba dibujando, después me tenía que desayunar, ir a alistarme para irme para Ciudad Manga, llegaba a la casa, cenaba y otra vez a sentarme y darle hasta... Y aún así no estaba sacándolo con los tiempos que tenía que hacer. Y aparte, yo para ese punto todavía estaba muy tiernillo, entonces todavía era muy lento para hacer las páginas. Ahora soy un poquito más rápido porque ya he dibujado mucho, ahora sí me lo paso dibujando todo el día, entonces manda que uno no saque velocidad, pero se me estaba haciendo muy pesado. Yo les dije que o sea, a mí no me servía en ese momento trabajar freelance porque necesitaba el seguro y todo ese montón de cosas. Entonces no podía dejar Ciudad Manga así tan fácilmente para trabajarles tiempo completo a ellos. Pero ahí se dieron las cosas y terminaron ofreciéndome un trabajo de planta. Entonces Claro. logré entrar ya a tiempo completo de planta con ellos. Entonces ahora sí ya me dedico al 100% a dibujar. Ok, entonces estás 100% contratado por ellos en este momento. Sí, desde hace 3 años. Estás en planilla con ellos, buenísimo, man. Exactamente. Excelente, Sí, qué chiva, ¿verdad? Como es que lo que decía Dani ahora, ¿verdad? Que siempre existe este discurso de que este tipo de profesiones no da, que no vas a poder vivir de eso, qué sé yo, ¿verdad? Y me encanta la manera en que precisamente vas describiendo ese camino, cómo a partir de primero involucrarte con gente relacionada al medio y todo, ¿verdad? Por tu trabajo y demás, y luego por obtener un patrocinio de Sharpie, dibujar para ellos, hacer actividades que precisamente dando a conocer el trabajo, pues se logra este enganche con esta gente que te da ese chance de vivir el sueño en tus propias palabras, como lo dijiste ahora. Y me parece sí, es que es historia, claro. Ok, sobre todo para los que crecimos en los 90, sí entiendo que debiera... Perdona, se te cortó un toque ahí, José. Ahí estoy. Ahora sí. Dale. Que okay. siempre que hubiera, te fue donde quedaste. ¿Perdón? Que yo entiendo por qué la gente veía tan arriesgado querer vivir de esto, porque también digo, ¿qué industria había? ¿No? Y vamos a lo mismo, menos en cómic. O sea, aquí, como repito, o sea, estaba la Caos, estaba eso, pero eran personas que trabajaban en un estudio de animación y todo eso, y eso era aparte, o sea, no es como que eso fuera la fuente de... Sí, era como los caricaturistas de la Nación, que era un trabajo de caricaturista de la Nación, digamos, claro. Nada más. Sí, o sea, entonces sí entiendo ese temor, pero también es que antes era como muy poco respetado también a nivel artístico, y creo que todavía, pero ya... Sí, menos, ya pero todavía... Pero, por ejemplo, eso yo lo he contado en un par de ocasiones, y sé que no solo a mí me pasó. Mi profesor de artes plásticas del colegio, o sea, la mayoría de personas a las que él les daba clases en su vida, no les interesaba dibujar, llevaban la clase porque les toca, era una materia. Eso lo mismo le pasaba a las clases de música, lo mismo. Claro. Exacto, es una materia que no te ayuda. Ya bueno, vamos a lo mismo, también no es como que uno cuando piensa en ser músico desea tocar flauta dulce, pero... Es que a uno nunca le venden esa idea de que, o sea, siempre lo que hacen es que le meten en la cabeza la idea de que esas clases es como para pasar el rato y ya. Sí. Pero eso es lo que voy. Entonces, llego yo que sí me encantaba dibujar, pero como lo que dibujaba era manga en ese entonces,
para el profesor eso no era algo válido. Entonces, en lugar de ver, aquí hay un muchacho que sí le gusta dibujar, veamos cómo lo potenciamos, o lo que llegó a decir era que yo no dibujaba, que yo no sabía dibujar y que lo que yo hacía eran copias. Y ya para ese entonces, yo ya inventaba mis propios personajes, ya para ese entonces yo estaba haciendo lo que fueron los primeros bosquejos de lo que terminó siendo La Sangre de los Reyes. Y ya como me pasó a mí, he escuchado que le pasó a Dan Mora en la universidad, he escuchado que le pasó a Pam Guti, he escuchado que le pasó a varios artistas que hoy por hoy están haciendo cómics, que les decían no pierdan el tiempo, no necesariamente con el arte, sino no pierdan el tiempo con esa rama del arte. Entonces sí, a veces es mejor hacer caso omiso a las voces. Es que eso es lo interesante, porque, o sea, tenemos que poner los puntos sobre las sillas aquí y decir que todos ustedes pues son una camada de precursores de todo esto. O sea, es cierto que en ese momento no había algo y era un riesgo. Y ustedes son los que, o sea, para que algo exista, para que algo a futuro se desarrolle y pueda ser plausible para los demás, pues alguien tiene que hacerlo primero. Entonces, todos ustedes tomaron ese riesgo de hacerlo. Básicamente, ustedes gatearon para que otros puedan correr hoy en día. Sí, y bueno, vuelvo y repito, digamos, por ejemplo, para mí Caos y Plan 9 fueron dos proyectos nacionales que me inspiraron mucho, y después poder conocer a uno de los dibujantes o a varios de los que trabajaron en esos proyectos, fue bastante bonito para mí. Por ejemplo, Germán Mesa, que es uno de los dibujantes de Sun Wukong y de todo este proyecto de Monkey Incident. Y sí, lo que usted dice, o sea, a veces uno no sabe hasta dónde se puede intentar hasta que alguien más lo hace. Entonces, por ejemplo, la brecha, el camino que han abierto John Teams, Dan Mora, Serge, Raúl Angulo y todo eso, que ya entraron a DC, a Marvel y todo eso, ya hace que uno no lo sienta imposible. ¿Difícil? Sí. Imposible, no. Entonces, digamos, sigue siendo una meta. Si se da bien, si no, pues también, porque yo estoy muy contento con lo que hago, pero ya uno ve que se puede, ve que hay posibilidades, y mucho por lo que usted dice, por el paso que han abierto ellos. No sé a quién le habría abierto yo paso de algo, pero sí sé que por lo menos ellos a mí me han inspirado muchísimo, me han aconsejado muchísimo, y creo que antes que grandes artistas son excelentes personas. Indudablemente. Y son unas personas súper humildes que están dispuestos a ayudarlo a uno, que entienden que hay para todos. O sea, que si todos surgimos, vamos bien. Sí, son de las personas en las que el camino las hizo más empáticos y no más fríos, digamos. Sí, no, es increíble, o sea, de verdad, a veces yo me pongo a pensar, no son conscientes de lo que son o lo que significan para otros. Y si lo son, si no lo son, bien, y si son conscientes, todavía mejor, porque de verdad son personas muy, muy dadas a ayudar a los demás. Entonces, si ellos con esas carreras lo hacen, uno lo mínimo que puede hacer también. Así es. No, y sin duda te aseguro que vos le estás abriendo camino a mucha gente, porque precisamente esa es la intención de Dani y yo con este espacio, ¿no? Que en Costa Rica pasa algo muy curioso, y es que hay mucha gente trabajando en muchas cosas, y a veces digamos, el público, por llamarle de alguna forma, no se entera. En la entrevista anterior que tuvimos a una chica escritora, yo le mencionaba de un caso en que yo conocía a otra autora, como de un género similar, como de fantasía, y que yo le mencioné cuando le compré su libro. Es que a mí me gusta coleccionar este estilo de literatura costarricense, y la madre se me quedó viendo y me dice, pero ¿cómo? ¿En Costa Rica hay alguien más escribiendo fantasía? ¿Verdad? Y me llamó mucho la atención que fuera de una propia autora, ¿verdad? Imagínate el nivel que a veces no es culpa de la gente, simplemente es que es... No, hasta yo que estoy en el medio del cómic y todo eso, hasta hace poquito me di cuenta, hubo gente que está trabajando en estudios en Japón, y gente que está haciendo esto y gente que está haciendo lo otro. Uno no se da cuenta, porque lastimosamente no se trabaja para acá, porque aquí sí, no hay tanto público. Entonces, pero sí, no se visibiliza, definitivamente no se visibiliza. Vea, yo durante años
atendí a un señor en Ciudad Manga. El señor es un abogado, una persona súper culta, súper preparada, que le encantaba leer cómics. Se llama Luis Rodríguez. Luis Ricardo Rodríguez, Luis ¿verdad? Ricardo Rodríguez. Hablando con él. Perdona que te interrumpa, nada más para mencionar, es un gran amigo mío. Es Bueno. el autor de Aurental, el libro A eso iba. El que yo hice mi tesis, o sea, imagínate. A eso iba. Luis Ricardo Rodríguez me parece una de las personas más cultas con las que he tenido el placer de hablar. Y un día se dio cuenta que yo dibujaba, porque él le encantaba llegar a hablar de cine y de cómics conmigo. Y nos quedábamos hablando horas. Y un día se dio cuenta que yo dibujaba y yo me di cuenta que él escribía. Y me mencionó Aurental. De hecho, yo tengo ahí una de las versiones. Me encantó ese libro. Y saber que salió en los 90, yo dije, si a mí me habían puesto a leer esto en el colegio, habría tenido más interés por leer que, sin ofender, porque también no es que una cosa sea mejor que otra, pero decía que todo es puro costumbrismo. Y si los personajes no andan con chonete o no hablan, no comen gallo pinto, ya no se siente tico, ya se siente que se están perdiendo las... Y no, o sea, yo siento que no tiene que ser así, o sea, y es una de las cosas que yo quise hacer con Sangre de Reyes. Con Sangre de Reyes yo lo que quería es que el cómic sea tico, pero no tiene que pelearse los personajes míos en el Morazán, o sea, no sé. Entonces, cuando yo vi Oriental me impresionó, me encantó. Inclusive, si ustedes, los que tengan en físico el primer cómic de la Sangre de los Reyes, que es este salió, este mismo, ahí está Aurental anunciado. En una de las páginas está Aurental anunciado, porque de hecho Luis Ricardo, el lanzamiento de Aurental, ¿cómo se llama? Él apoyó monetariamente a que saliera el primer cómic de Sangre de Reyes. Él me hizo una donación, porque ni siquiera fue que me estaba comprando un espacio en el cómic, él me hizo una donación para apoyar el proyecto, lo que le estaría eternamente agradecido. Él me revisó los diálogos y entonces yo quise disque pagar el favor, porque la verdad es que eso no se puede pagar, haciéndole la publicidad en el cómic. Entonces, vamos a eso. O sea, una persona hasta con la que yo hablaba por años no sabía que él había escrito un libro. Y un buen libro de fantasía. Eso del costumbrismo es muy vacilón, mae, porque es tan curioso y eso es tan cierto, mae, que siempre que tal vez viene algún extranjero o en un concierto o en una presentación de lo que sea y alguien habla de Costa Rica algo positivo o dice pura vida, la gente aplaude más fuerte que cuando tal vez la persona está diciendo algo más interesante que decir pura vida, digamos. Tal vez una persona que llega y dice algo súper introspectivo y súper interesante y la gente ahí normal, pero llegan y dicen pura vida y todo el mundo es muy vacilón. O hay gente comiendo un gallo pinto. Es pacho, o sea, de verdad. Yo siento que, como insisto, que un cómic sático es que lo haga un tico y que se haga aquí, no tiene que ser o sea, no tiene que ser de la historia de Costa Rica. Entiendo que es bueno que no se pierda. Yo no estoy en contra de esas cosas. Nada más digo que no todo tiene que ser así. Y el problema es que muchas veces a lo que se le medio da visibilidad o le quieren dar apoyo es a eso como para arraigar la cultura costarricense en las demás personas. Pero es hasta cierto punto medio falsa esa cultura costarricense porque es más un cliché que una verdadera forma de ser del tico. Exacto. Sí, eso es como el tema de las bandas de música que cantan en inglés, que la gente dice, pero ¿por qué si son ticos cantan en inglés? No por cantar en inglés quiere decir que no es música hecha en Costa Rica, digamos. O sea, es decisión artística. Y también puede ser para abrirse paso en otro mercado, cosas por el estilo. La mayoría de gente que va a llegar y va a decir, ¿por qué cantan en inglés? Tampoco están dispuestos a comprarle un disco a esa gente, tampoco están dispuestos a nada de eso, entonces... Exactamente, sí. Luego repito, de lo que les decía, yo por lo menos con el cómic mío, o sea, yo más que
que por la parte artística lo veo como un producto, y como un producto tiene que cumplir ciertas cosas. Que desde el momento en el que yo vengo con el descaro de ponerle un precio, Claro. ya yo tengo una obligación para con la persona. Ya no es nada más, si no le gustó es porque no lo entendió, porque esto, porque lo otro, porque no disfruta el arte como lo veo yo. No. O sea, desde el momento que yo digo, esto cuesta tanto y quiero que usted pague tanto, tengo que decirle y le ofrezco esto. Y con esto me refiero, le ofrezco lo mejor que puedo dar actualmente en mi capacidad gráfica, lo mejor que puedo dar en mi capacidad artística, y aún así eso todavía entra entre los objetivos. O sea, porque ahí perfectamente a una persona le puede parecer mucho el dibujo, a otra persona no. Hay cosas que no son medibles, pero sí hay cosas que sí son medibles, y es que tenga una buena impresión, que tenga un papel bueno, que tenga un buen encuadernado, que tenga una buena diagramación, que la letra sea legible, que esté bien diagramado, vuelvo, repito. Y esas son cosas que antes no se daban mucho. La nueva oleada del cómic nacional, por suerte, gracias a Dios, tiene una muy buena calidad de producción. Claro. Y vamos, y repito, o sea, es que ahora, sobre todo los que lo tienen, los que lo venden, qué sé yo, también en Ciudad Manga, por ejemplo, que hay toda un área de cómic nacional en la que está en San Pedro, en otro lado. Si yo pongo esto a la par de un cómic de Batman, porque alguien debería preferir esto que un cómic de Batman. Mínimo a nivel de producción tiene que estar en esos estándares. Claro. Sí, mira, estaba notando una curiosidad, si me permiten el impasse, y es que precisamente ahora que hablabas de la página donde mencionaste el libro de Luis Ricardo, viene un comentario de un tal JP Morales, que es un servidor. Ah, perfectísimo, ya, usted es parte de Sangre de Reyes. Imagínate, sí, exacto. Que por cierto, ese cómic, el número 0, porque es que ese es un número 0, ese ya quedó, ¿cómo se llama? Las copias que salieron son las que salieron, y ese no se va a editar más en físico. Artículo de colección, además, entonces. Exacto. Es que, vamos amigo, aquí es muy complicado producir, porque los precios son bastante altos. Sí, claro. Entonces, ese número 0 es a color. Entonces, para poder producirlo y que sea rentable, tiene que producirse una cantidad muy, muy grande. De hecho, para el primer tiraje que se hizo fueron más de 500 números. Ni la literatura tradicional se publica en esas cantidades, ¿sí, no? Y se agotaron. Qué bueno. De hecho, este es el último ejemplar que me queda a mí de Sangre de Reyes 0. Pero ahorita, bueno, ya estamos salió el año pasado, que es el Legado del Quirón, que incluye una versión digital del 0 para el que no lo tenga, digamos, si quiere empezar con que es el 1, pueda leer la precuela, que es ese, completamente gratuita. Igual en mi Instagram está una publicación donde está el link para poder leer el número 0, para que todo el mundo entre a este mundo de manera gratuita y ya después puedan continuar con ese ejemplar que tenés ahí es mío, así que me lo guardas. Hablemos precisamente un poco sobre Sangre de Reyes, que es, como dijiste ahora, tu bebé, ¿verdad? Tu proyecto más personal, creo, entonces. Sí, definitivamente. Claro, ¿de dónde sale esta historia? ¿Cómo empezás a concebir esos personajes? Porque yo quisiera que demos un segundo para apreciar de verdad el arte de Josué, porque, o sea, me van a perdonar y no es echarle miel al que tengo al frente, pero es que es una belleza, de verdad, el arte de Josué es impresionante. Lo digo muchísimas gracias. Vamos a ver un segundo. Sí. A ver si puedo poner a Juanpa al frente. Grande. Usted, sí, aquí. Así. Ahí estoy. Ahí está. Josué, si querés. Ok, bueno, como les decía, yo a comienzos de los 2000 estaba enfiebradísimo con Dragon Ball y dibujaba muchísimo todo lo que tenía que ver con Dragon Ball. Pero llegó un momento en el que yo me quedé pensando, lo más que puedo llegar mejorando es a que me quede igual a como los hace Akira Toriyama, que no es poca cosa, pero yo decía, por más bien que me quede, lo más que puede decir alguien es, le quedó igualito. Ajá. Entonces eso me hizo pensar, mejor me hago mis propios personajes.
y si llego a mejorar o lo que sea, va a ser con mis personajes y no dibujando a Goku igual. O sea, no quiero que mi mérito sea dibujar igual algo que ya existe. Entonces empecé a crear mis propios personajes, aparte de que a mí siempre me había gustado eso, a mí siempre me había gustado inventar mis historicillas. De hecho, cuando yo jugaba con mis figuras de acción cuando era niño, me inventaba películas, básicamente. Oiga, otra persona que sumo a ese club, porque ya conozco varios que hacíamos lo mismo. Es que, sí, a mí siempre me ha encantado el cine. De hecho, el cine creo que es... si yo hubiera tenido los medios o lo que sea, creo que me hubiera interesado ser director de cine. Por medio del cómic, por medio del arte secuencial, encontré una forma de poder contar mis historias con un menor presupuesto. Y aún así tampoco es nada barato, pero bueno, de una forma más accesible. Empecé a hacer mis personajes, empecé a hacer mis primeros bocetos de historias, pero en el 2001, 25 de diciembre del año 2001, no se me olvida, fui al cine y me topé con El Señor de los Anillos. Yo no había leído los libros, no había visto ni siquiera un tráiler, porque no había nada que hacer el 25 de diciembre, y mi hermano me dijo que fuéramos al cine. Desde el minuto 1 de esa película yo quedé enamorado. Ya me gustaba el género de fantasía, a mí me gustaba Willow y todo lo que tuviera que ver con espadas y cosas por el estilo. Pero cuando vi el prólogo del Señor de los Anillos, dije, esto es lo más épico, maravilloso que he visto en mi vida, y a la fecha sigue siéndolo. Y entonces empecé a crear una historia de fantasía, y así fue como empezó a nacer La Sangre de los Reyes. Entonces estamos hablando de que las ideas iniciales empezaron hace más de 20 años. Ya lo logré sacar. No, adelante. No, que yo hice un montón de intentos en falso, porque empezaba a hacer el cómic, no me gustaba, uno es espantosamente crítico de sí mismo, aunque honestamente tenía razón. No, o sea, ya viendo dibujos de esa época, sí, le faltaba muchísimo para que tuviera un ¿cómo se llama? Un nivel, ¿cómo se llama? Decente. Pero ya iba. Ya llegó un momento en el que dije, bueno, ya hasta aquí, vamos a tomárnoslo en serio. Y me hizo un horario de dibujo y vamos a sacar el primer cómic, a como venga, no voy a echar para atrás. Voy a ir mejorando, pero sobre la marcha. Y para el 2019 ya tenía dibujado el primer issue de Sangre Beso que mostraste ahora. Se sumó un muchacho, Dani Chávez, a colorearlo. Y yo le dije, me dice, es que me interesaría coloreárselo. Yo le dije, bueno, pero es que yo no tengo cómo pagárselo. Entonces le agradezco, pero no. Me dijo que no, que él quería colorearlo porque también le servía él de práctica. Porque estaba aprendiendo a colorear cómics. Entonces se unió al proyecto y íbamos a sacarlo para el primer Comic Con que se hizo aquí en el país, que iba a ser en el 2020, pero alguien se comió una sopa murciélago y se atrasó un poquito todo el proyecto. Y ya después sí, ya lo logré sacar, de hecho, para el primer Comic Con, que fue una experiencia muy curiosa porque por cuestiones de tiempo y todo, yo vi el cómic hasta el día del Comic Con, o sea, yo no impreso, no lo pude ver hasta ese día, porque de hecho me fueron a dejar las cajas allá, al evento. Entonces lo vi así junto con la gente. Y la verdad es que tuvo una recepción bastante buena, o sea, mucho mejor de lo que yo esperaba. Recuperé la inversión. También es que fue un evento muy particular porque era el primero después de pandemia, entonces toda la gente quería salir, quería ir a un evento, quería gastar plata, quería hacer loco. Había muy pocos artistas en ese evento, porque estaba empezando el asunto. Y disculpen, uno de mis perros. Y ya para la mediodía ya había recuperado la inversión del proyecto, entonces qué bueno. La verdad es que me alegró muchísimo. Y después ver que la gente me preguntaba por el segundo, y dice, bueno, no solamente me lo compraron por apoyar, sino que les gustó y ahora estaban esperando el segundo. Y si todo sale bien, para el Connector Day ya viene el nuevo, que se llama Colmillos y Garras. Buenísimo. Sí, llevas dos, ¿verdad? El 0 y el 1 hasta el momento. Y este que viene sería el 2. Ya viene el tercero físico, el segundo en numérico. Es un error que no sé por qué me metí a hacerlo así, pero
Los que consumimos cómics sabemos de esas numeraciones, entonces todo bien. Exactamente, exactamente. Así es. Una preguntilla importante, digamos, ¿dónde o cómo aprendiste todo el tema de realmente de cómo hacer un cómic? Sino en el sentido más en el sentido como de formato, de cómo hacer los encuadres de todo en las páginas. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cómo Bueno, es que llegaste? no me aventuro a decir que ya lo aprendí, pero leer mucho cómic y a mí me gusta mucho investigar. O sea, yo todo ha sido puro internet y libros. Tengo ahí unos cuantos libros de cómo hacer cómics de Scott, ¿cómo se llama? Vamos a ver, Scott McCloud. Hay uno de un español de guión de cómic bastante bueno. Entonces, hay videos que explican todo, cómo es la narrativa, cómo se tiene que seguir visualmente el cómic, cómo se tienen que colocar las viñetas para que el ojo vaya de una forma Natural. orgánica, natural, exacto. Y hay una cosa que, como les decía, a mí me gusta mucho el cine, a mí me gusta mucho, pero me encanta ver análisis de películas y ver análisis de montaje y de fotografía de películas y de cosas por el estilo. Entonces, algunas cosillas de esas trato de implementarlas en cuanto a los planos, los ángulos que quiero dar a entender con este ángulo y sin que... hay una, tanto en cine como todo lo que tiene que ver con lo visual, hay una, ¿cómo se llama? Ley, La- que es la ya, de, ya. em, no me lo diga, muéstremelo. Entonces, Ajá. trato de que la parte gráfica genere la mayor cantidad de información posible. Y aprendí solo, como le digo. Y bueno, no, o sea, de entrada solo, gracias a Sergio y otras personas que me han dado muchos tips para ir mejorando. Por ejemplo, desde el programa, yo en Photoshop, por ejemplo, nunca logré hacer un solo dibujo. O sea, yo coloreaba, pero no había forma de que pudiera dibujar. Me recomendaron Clip Studio y ah, ahí hice otra cosa completamente. Entonces, todo eso han sido consejos que me han dado personas que ya tienen muchísimo más recorrido que yo. Y se sigue aprendiendo, o sea, eso nunca va a parar el aprendizaje. Así es. ¿Qué otras herramientas tenés que recomendarías? De herramientas, digamos, físicas, tal vez un pad para dibujar específico que te parece muy bueno, algún programa. Yo creo que si ya uno ya se va a dedicar al asunto, o sea, si es por hobby, creo que con una Cintiq Wacom normal, sin pantalla ni nada, funciona perfectamente. Eh, Clip Studio creo que es el programa más completo que yo conozco. No he usado Procreate, pero es que yo trabajo siempre en escritorio, entonces no uso iPad. Quiero comprarme una portátil, pero yo actualmente tengo es una tableta XP Pen, la marca XP Pen, de 22 pulgadas. Eh, Ahora son muy accesibles. Antes una Wacom de ese tamaño puede costar más de 1 millón de colones, pero esta me costó 300 algo. Bastante, Y bastante lograble, sí. yo he trabajado con Huion, con Xpen y con Wacom. Y le puedo decir que no he sentido la diferencia. O sea, como para decir, es que me voy a comprar la Wacom porque es la marca. No. Y esta Xpen la tengo desde hace 2 años y pico. Desde hace 3 años tenía otra de la misma marca y la verdad es que me han funcionado perfectamente. No, no veo por qué habría que gastar uno más. Y hay tamaños más pequeños que son incluso más baratas. Esta es porque es enorme, es de 22 pulgadas, pero hay de 12, hay de 15 pulgadas que también funcionan perfectamente. Eso en cuanto a lo digital. Yo en lo tradicional le llevo hasta las tintas. Vieras que yo para pintar soy pésimo. Soy pésimo. Bueno, el coloreo digital sí llevé un curso con Raúl Angulo, que es colorista profesional de cómics, que hace poquito, creo que lo último que supe que estuvo coloreando era Tortuga Ninja con Naruto. Ese cómic lo coloreó él le coloreó mucho tiempo los cómics a Dan Mora, casi que todos los de Power Ranger y todos son esa dupla costarricense.
Claro. Entonces, en color sí tuve una guía mucho más fuerte que fue la de él y aunque vamos a lo mismo, falta un montón, por lo menos sí se siente un poquito ya más profesional gracias a toda el curso que llevé con él. Mm, mm. Buenísimo. Bueno, ya casi vamos llegando al final, pero no podemos dejar de lado darle visibilidad también a tu emprendimiento, ma. Entonces, contanos un poquito. Supongo que esto, o sea, si algo me ha quedado claro en esta entrevista es que, o sea, que vos sí tenés como mucha mentalidad de emprender, de intentar cosas y de buscar oportunidades de negocio también en el buen sentido, no en el sentido de, de voy a sacrificar mi arte por plata, ¿no? Sino de voy a buscar monetizar lo que yo hago porque sé que tiene mucho valor, lo cual es como digamos, es la apuesta correcta, digamos. Entonces, veo que te vas por el tema de hacer, digamos, merch, mercadería, camisetas, etcétera, con tu arte. Entonces, contanos un poquito de dónde vino esta idea. Ahí vamos desde a poquitos con diferentes proyectos. Bueno, primero está el cómic. El cómic es mi bebé, como les decía. Pero para poder atraer a la gente al stand, tengo que tener otras cosas. Y de otras cosas que no he hecho yo. Porque, por ejemplo, yo puedo esmerarme y hacer el mejor dibujo que yo pueda de un personaje mío y hacer un dibujo rápido del Joker, que va a llamar más la atención el dibujo rápido del Joker, porque la gente conoce el Joker y, y ya va a eso, ¿verdad? Entonces, en mis stands, en los eventos, que por cierto, no sé cuándo sale esto, pero voy a estar en la Feria del Libro, que de hecho comenzó hoy, voy a estar este fin de semana, vienen varios eventos, viene ahora otros eventillos en los que voy a estar, entonces en los stands pueden conseguir mis productos. De momento tengo lo que son los cómics, tengo separadores de libros de diferentes franquicias ya un poquito más conocidas, había sacado unos sets de separadores de libros de los 12 Caballeros Dorados. Esto, Poquito... sí, lindísimos, muy chidos. Gracias, muchas gracias. El último que saqué fue uno del Señor de los Anillos. También chivísima. Me fui por ese lado para también cosas que la gente pueda. Que por cierto, ha sido muy triste, y lo aprovecho la plataforma para decirlo. Varias gente que se me ha acercado a los stands y me han dicho, ¿qué chivas están? Pero vieras que es que yo no leo. Entonces, me pasó muchísimo. La gente joven no está leyendo, por lo menos no en físico. Entonces, es una gracia porque la verdad es que es algo muy bonito, de hecho, y creo que, aunque yo he perdido mucho el hábito de la lectura por el teléfono, voy a ser muy honesto, claro. También es algo que fomenta mucho la imaginación porque usted tiene que darle forma a lo que dicen las palabras, entonces, leer para los que están creando algún cómic, para los que están haciendo alguna historia, es súper importante para que mantenga ahí el hámster corriendo en la mente. La creatividad a todo. Exacto. Entonces, bueno, los productos están esos, están los fans, los prints, que eso es con lo que comencé. También hay stickers, estoy por sacar magnéticos para el refrigerador. ¿Cómo se llama? Ahorita estoy con el emprendimiento de la Chinchilla Te Viste, que es de camisetas, suéteres, bolsos, diferentes tipos de productos con mis artes. Por ejemplo, aquí está, voy a levantarme un toquecito para que se vea la camiseta. Dale. Bueno, esta de Jurassic Park. Como les digo, también se pueden personalizar, ahí se cotizan, si quisieran algo ya más específico. Si no, ahí en el Instagram, la Chinchilla Te Viste. ¿Cómo se llama? Pueden ver los diseños que tengo. También en la página de la Chinchilla Dibujante están todos mis artes, todo lo que pueden adquirir. Y seguimos con diferentes cosas. Ahorita que está muy en boga lo que es la impresión 3D, también estamos ahí con algunas cosillas que se pueden venir más adelante. Por ejemplo, hace poco un amigo mío me mandó a hacer y me regaló, y me gustaría hacer para más adelante, uno de mis personajes. Oh, qué chido. Entonces ya ver una figura de acción de un personaje en uno es algo muy llamativo. Claro, qué chido. Pero entonces, ahorita, como les digo, hay muchas oportunidades, cosas tratar de capitalizarlas. El año pasado tuve la oportunidad de llevar la marca, porque yo lo manejo así como una marca, la Chinchilla. De hecho, cada vez quiero ser menos yo y que sea más la Chinchillita, que es mi avatar.
Porque creo que a la gente le gusta eso, la gente se involucra cuando ve todo más. Conecta, sí, empatiza. Exacto. Sí, claro. Por eso que está la Chinchilla TV, está la Chinchilla Cinéfila, que era un canal que tengo hablando un poquito más de cine, que lo tengo un poquito abandonado, pero tengo una página de YouTube también, que quiero darle fuerza. Pero sí, he tratado de capitalizar un poquito la marca. El año pasado pude salir del país por primera vez con la marca, que fui a un evento en Colombia que se llama El Sofa, un evento gigantesco, pero gigantesco. Y entonces ya el cómic anduvo por allá, en las tierras sudamericanas. Y más o menos esos son los proyectos a futuro. Tanto seguir con esta de las camisetas y eso, y como seguir generando nuevos productos y buscando nuevos mercados. Sí, básicamente lo que estás haciendo es lo que hacen las bandas de tocar covers para luego promover su música. Toca. Sí, claro, sí. Yo por años, como les decía con lo de Toriyama, yo dejé de hacer fanart. Yo dije, todo va a ser el dibujo original mío. Cuando empecé a ir a eventos, mención especial a la gente del Animacon, que fueron los que me dieron el primer espacio hace ya varios años cuando se han encartado. Fue el primer evento que yo fui. Y empecé a hacer, pero al hacer los fanarts, dibujaba cosas que normalmente no dibujaría, porque yo me voy mucho por el lado de fantasía. Entonces empecé a dibujar que mechas, que superhéroes y que otras cosas. Entonces también me sacó de la zona de confort y me hizo aprender a hacer otras cosas. Entonces también, aparte de que me sirve para promocionarme, también me sirve para poder ir mejorando en otras áreas que normalmente no haría. Claro. Claro, excelente. Juanpa, ¿alguna pregunta final? No, más que, qué feo decir eso, que más que pregunta un comentario, pero como para ir redondeando la conversación, ¿no, José? Muchísimas gracias, me parece que toda tu historia, digamos, es muy inspiradora para quienes buscan y buscamos, porque, bueno, Dani siempre saca el tema a colación, entonces hoy lo saco yo, ya que no lo he mencionado, de Dale, que dale. yo procuro, o sea, me gusta la escritura y tengo muchos años escribiendo, pero aún no doy nada a la imprenta, como decía Borges, ahí está todo guardado, pero esperando su momento. Y bueno, conocer gente como vos que ha luchado tanto, que le ha puesto tantas ganas a sus propias historias y sus propios proyectos es definitivamente muy inspirador y estoy seguro de que muchísima gente lo recibe así. Entonces, primero, gracias por eso. Felicidades por todo lo que has ido consiguiendo. Es genial ver gente artística y además que logra abrirse camino en su propio espacio. Y muchísima suerte con todo lo que viene. Y póngale con el cómic porque está muy interesante y ahí vamos de a poquitos, ¿verdad? O sea, ahí se hace la fuerza. Mírase ya para terminar con eso que me dijiste de que tienes ahí varias cosas que no has sacado. A mí una persona, y yo siempre se lo voy a agradecer, me dijo una frase una vez que fue la que hizo que hoy por hoy Sangre de Reyes esté impreso. Él me dijo, usted está esperando ser correcto para mandarse, cuando un montón de incorrectos ya se mandaron. Sí, es cierto. Y esa frase me pegó tanto porque la verdad es que nunca voy a ser lo tan bueno como yo quiero llegar a ser para decir ahora puedo hacerlo, porque siempre puedo mejorar. Entonces la verdad es que es mejor mejorar ya mandándose que esperar a estar en un punto que nunca va a llegar. Sí, claro, uno es ideal, es inalcanzable, entonces sí, toda la razón, totalmente de acuerdo. Se mandó uno y ahí va mejorando sobre la marcha. Así es. Mae, una pregunta final, sumado a, digamos, a tus gustos. Si vieras tu cómic hecho una película, ¿te gustaría que fuera animada o live action? Y en cualquiera de los dos, ¿quién te gustaría que hiciera esa película, digamos? Si fuera live action, ¿quién la dirigiría? Tal vez si tenés pensado, me gustaría que yo sé que este actor sería este personaje, o si fuera animada, ¿quién te gustaría que hiciera, o cómo te gustaría que se viera esa película? Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace unos años, yo le hubiera dicho a usted que live action. Pero
si algo me ha enseñado o sea, obviamente a mí siempre me ha encantado la animación porque me apasiona el anime y todo eso. Ajá. Pero hoy por hoy siento que live action es una limitante tan grande para las ideas. Y se lo digo porque en el momento en el que yo vi Spider-Man Into the Spider-Verse, la última de las Tortugas Ninja, y principalmente el producto audiovisual que más me ha impresionado en la vida, que es Arcane, me encantaría que fuera animada. Definitivamente me encantaría que fuera animada, pero ya ese tipo de nivel, ya que se está soñando, ese tipo de nivel. Y creo que por el hecho de que, por los diseños de mis personajes y algunas cosas, más que un actor, creo que me gustaría un director, y sería Guillermo del Toro. Claro. Sí. Y si Guillermo del Toro te dice, quiero hacer la sangre de Reyes en stop motion. Guillermo del Toro puede hacerla con títeres si quieres. O sea, puede hacer así en teatro, ¿no? O sea, Claro. porque es una persona súper creativa, y su estética visual me encanta. Entonces, creo que ese sería el director ideal para La Sangre de los Reyes. Excelente. Habrá que hacerle llegar a Guillermo del Toro en algún momento los cómics de La Sangre de Reyes. Claro. Y habla español igual que uno, entonces más fácil. ¿No? Así es. O sea, siempre, y con esto cierro, siempre vemos historias mágicas, así como tal persona logró tal cosa imposible, pero nunca las pensamos para nosotros, digamos. Siempre es como, esa tal persona hizo tal, qué historia más bonita y logró tal cosa, fue al espacio o cumplió su sueño de irse a vivir y trabajar en lo que él ama en otro país y todo ese tipo de cosas, siempre las soñamos o las vemos como que para afuera, como que para uno nunca, entonces uno nunca sabe, a lo mejor tagueamos a Guillermo del Toro y el man en algún momento dice, voy a ver qué es esto, y resulta que le gusta y encuentra La Sangre de los Reyes, y uno nunca sabe, o sea, hay que soñar para uno también. Hay una cosa, y es lo que la razón por la que yo hoy por hoy me puedo dedicar al dibujo, cuando no tengo ni un solo título, ni pasé por ninguna universidad, ni estudié dibujo, ni hice nada de dibujo, y estoy trabajando de eso, es que nunca paré de dibujar, nunca paré de... Entonces, las oportunidades pueden que lleguen, pueden que no, pero si llegan, que me agarren trabajando. Así es. Entonces, di eso para todo. Entonces, si algún día Guillermo del Toro se lo encuentra esa vara, es porque estaba haciéndolo. nunca se lo iba a encontrar en una gaveta de mi casa. Así es. Bien totalmente. dicho. Ese perfecto mensaje para cerrar, Josué. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, y dejanos también nuevamente todas tus redes. Claro, principalmente la chinchilla dibujante en casi todo, y el del emprendimiento de la chinchilla T Viste. Sí, la letra T, ¿verdad? T Viste. Sí, la letra T, porque es como de t-shirt. Entonces, por ahí va el asunto, pero igual, con que solo pongan la chinchilla ya ahí aparece, o desde mi propio, desde el principal, ahí también están los links para poder estar ahí. Y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento súper honrado y agradecido. Y ahí espero estarlos viendo en eventos a todo el mundo. Así es. De feo que sí. A mí me va a ver porque ese número 0 es mío. ya está manifestado. Ese número 0 es mío. Se va a perseguir ahora, güey. Bueno, Juanpa. Pura vida, ¿no? Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar. Gracias a Josué y nos estamos viendo próximamente. Así es, muchísimas gracias a todos. Espero que sigan a Josué, sigan a Maravedi Librería también. Rampa, hablarnos así rapidito de tu emprendimiento, podríamos decir. Sí, Maravedi es mi librería, una librería virtual enfocada en ciencia ficción y fantasía. Entonces, si quieren ver en Instagram, ahí estamos subiendo periódicamente nuevos títulos. Es de momento con preventa, son libros usados, lo que tramitamos, digámoslo así. Pero ahí pueden encontrar muchas cosas, desde Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, Tolkien, autores clásicos, Úrsula Le Guin, en fin, muchísimos autores. Ahí tenemos un buen stock, entonces para que se den la vuelta, ahí sale a la par de mi nombre el arroba, digamos, para que lo busquen en Instagram. Sí. @ Maravedi _librería.
Así lo pueden encontrar. Pásenla súper bien. Espero que no haya ningún problema con el clima en estos días. Está haciendo mucho calor, pero en otros lugares la lluvia está causando estragos. Así que espero que ustedes y sus familias estén bien y a salvo. Y nos vemos en las próximas entrevistas con Talento Nacional. Pura vida. Pura vida, chao.